tal? Buenas noches. Y pintaba un fin de año complicado, ¿no? Para el gobierno de Mauricio Macri, porque bueno, ya no hay nadie, ni empresarios, ni industriales, ni los analistas, nadie ve ningún tipo de reactivación en la economía, ¿no? Ya el tema de los brotes verdes no se habla más, el segundo semestre ya está terminando y algunos ya empiezan a hablar, bueno, que en realidad sería el segundo trimestre del 2017 donde se empezaría a ver alguna reactivación, ¿no? Y mientras tanto, un caldo social que se va espesando. Siempre, bueno, el tema de las fiestas es un incentivo para los malestares, protestas, etcétera, etcétera. Una gran marcha de la CGT junto a movimientos sociales ahí en la Plaza Congreso para reclamar la aprobación de la emergencia social y un repentino cambio que tiene que ver con este panorama, ¿no? Un repentino cambio en el Frente Renovador de Sergio Massa, donde pasó de ser la oposición que venía ayudando al gobierno con los proyectos, bueno, trataba de poner alguna modificación, pero aprobaba muchas de las iniciativas, bueno, cambió, ¿no? De repente Lavagna, que es el economista de Massa, pasó a decir que este modelo terminaba en colapso. Bueno, muchos políticos de Facundo Moyano, que es diputado de Massa, bueno, obviamente planteó sus diferencias. Hasta Felipe Solá dijo que en el balotaje había votado a Scioli, ¿no? Se acordó de ese dato. Y bueno, el propio Massa que presentó un proyecto de modificación del impuesto a las ganancias mucho más agresivo, podríamos decir, que el oficial que presentó el gobierno. Ante esta situación, bueno, ayer esa misión de urgencia de ministros reuniéndose con distintos dirigentes en el Congreso y también en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Donde los movimientos sociales acordaron una importante ayuda, 30.000 millones de pesos se calcula de acá al 2019 para, bueno, las organizaciones sociales. De eso vamos a hablar hoy porque hemos invitado al diputado bonaerense del movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, que, bueno, él ha estado cerca de todas estas negociaciones para ver qué es lo que ha sucedido. Hay una modificación en el rumbo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Es esto para pasar un fin de año tranquilo? Bueno, vamos a estar charlando con él. Así que vamos a la presentación y ya con nuestro invitado de esta noche. Muy bien, y acá estamos con Chino Navarro. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo va? Muy bien. Qué novedad, ¿no? La de anoche, un poco los ministros salieron como bomberos a tratar de apagar un incendio, porque me parece que hoy se les venía, ¿no?, una sesión en el Congreso donde podía sufrir alguna pérdida política importante, ¿no?, el gobierno, y me parece que, bueno, salieron, el presidente había mandado a Pratgay, a Frigerio, Carolina Stanley, todos con Triaca, con la CGT también, todos reuniéndose y prometiendo buenas noticias, ¿no? ¿Cómo ves esa misión? Bueno, primero es el reconocimiento concreto del gobierno que hay una crisis. De ridiculizar la ley de emergencia social, que por supuesto era perfectible, que no era una pieza jurídica impecable, pero no merecía ser ridiculizada hasta que la iban a vetar. Después, toda una caracterización de reconocimiento, que hay problemas, pero que la situación social estaba bien. En los últimos tiempos todos los indicadores se han agravado. La movilización del viernes, donde CGT y organizaciones sociales coinciden en la calle por primera vez en la historia, más allá de la cantidad de gente que es muy difícil de poder calcular porque se mueven los compañeros y un lugar fijo, al no ser un lugar fijo, pero yo creo que hubo más de 150.000 compañeros. Lo importante más que la cantidad es la calidad de la unidad y el planteo. Se está planteando trabajo.
se le está planteando al gobierno que rectifique, que escuche, que no siga en una posición de querer que solo cerrando grandes números con los grupos económicos, con el Fondo Monetario, mirando lo que pasa en Estados Unidos, o pensando en alianzas como la del Pacífico, va a resolver los problemas cotidianos de millones de argentinos que del 10 de diciembre a la fecha han visto su vida personal, desde el asalariado medio a los más humildes, empeorar. Entonces me parece que ese reconocimiento fue lo que se expresó ayer y en los días previos, buscando mecanismos para ver si se podía acordar, negociando, poder ellos votar la ley de emergencia social, haciendo sus planteos. Bueno, cuando uno negocia todos cedemos, pero nos parece que es muy importante, por lo menos desde la perspectiva de las organizaciones sociales, que por primera vez se institucionalice la economía popular como tal, que tenga un consejo, que tenga un censo serio respecto a cuántos son los trabajadores de la economía popular, que se dispongan 30.000 millones de pesos para gastar en 3 años, que también si ese dinero más que gastar es una inversión, se invierte en menos tiempo, el gobierno va a reasignar otras partidas, rediscutir las partidas que ya tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que no siempre están bien aprovechadas, tratando de dar un salto del plan social que es necesario, que fue necesario, que cumple un rol importante y que puede serlo en algún sector en particular más adelante, pero ir hacia el trabajo. Lo que va a ordenar a nuestros sectores populares, a los sectores más humildes, el trabajo, no el plan. Claro. ¿Marcará esto un cambio de rumbo en el gobierno respecto a, bueno, vamos a dar más atención, más recursos al gasto social de lo que venía haciendo hasta ahora, lo que fue este primer año de Mauricio Macri? Ellos, para ser medianamente justos, han destinado dinero al gasto social. Han mantenido todos los planes que venían del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, los han incrementado por razones obvias, porque la inflación obliga a que los incremente. Pero a mí me parece que el esquema que tiene Macri, y no lo veo moverse de ahí todavía, es campo, más servicio, más alguna industria y recursos para contener los sectores más humildes, que son los sectores mayoritarios. Ese esquema económico, a la larga, fenece, a la larga fracasa. Digamos, no hay ninguna experiencia en el mundo que demuestre que gobernar para pocos, cuando estamos hablando, nosotros discutimos 30.000 millones de pesos. Algunos pueden decir que es poco, otros pueden decir que está bien, es el primer paso. Pero cuando hubo que pagar a los fondos buitres, o cuando hay que darle el dinero a la sector agropecuaria, el gobierno no duda, no vacila, no dice que va a vetar, inmediatamente cumple. Es un gobierno que tiene una pulsión por cumplir con los sectores dominantes que además él representa. Pero además creo que a partir, seguramente lo vamos a ver en los diarios de mañana, va a haber alguna crítica en cuanto a que otra vez van a aumentar el gasto, ¿no? Es al revés, hay que bajar el gasto, ¿no? Porque me parece que, bueno, los diarios que están acompañando este modelo tienen esa, ¿no? Intención. No hay que incrementar. Además, yo incluso recién dije gasto y me corregí, porque tenemos tan deformada la cabeza que el vocabulario lo utilizamos mal. Todo lo que está dirigido a lo social, a la educación, a la salud, no es un gasto, es una inversión. Solamente en el plus que va a pagar el gobierno a todos los titulares de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, va a implicar que en los centros urbanos de toda la Argentina, principalmente el Gran Buenos Aires, donde están concentrados mayoritariamente, va a haber 2.100 millones de pesos que los sectores más humildes van a consumir, que va a fortalecer, va a mover un poquito la economía en la barriada. Esto es la panacea, es la solución en absoluto. Yo puedo estar orgulloso por la lucha de los compañeros que hemos obtenido, sobre todo los compañeros de las barriadas más humildes, que el gobierno nos reconozca. Pero declarar la emergencia social no es que a uno va a descorchar y brindar. Sí, no, nosotros quisiéramos estar en otra Argentina, donde estuviésemos discutiendo el salario de todos los trabajadores en la formalidad, pero lo concreto que tenemos era el 34, el 10 de diciembre del año pasado, yo creo que hoy debemos estar cerca del 40 de trabajadores informales. ¿Cómo es la relación con la ministra Stanley? Porque creo que ustedes tienen bastante buen diálogo, ¿no?, con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo es el trato? Educada, formal, donde la ministra expone sus ideas y nosotros exponemos las nuestras, discutimos, a veces apasionadamente, pero siempre en el marco de
del respeto que corresponde. Obviamente tenemos miradas o visiones de Argentina totalmente diferentes. Ellos están convencidos que están haciendo una política social importante, nosotros creemos que están dándole continuidad a una política que ya venía y que la nueva agenda, no solamente argentina, del mundo, nos obliga. Vos recordarás que en la campaña del año pasado, con Scioli, nosotros habíamos hecho un acto de una fábrica recuperada, digo, el Movimiento Evita y otras organizaciones sociales, donde Scioli anunció el Ministerio de la Economía Popular. Nosotros creemos que si un país como Argentina no reconoce la importancia, en todo sentido, de las limitaciones y de la potencialidad de la economía popular, es muy difícil que pueda afrontar los desafíos económicos que hoy genera el mundo. No solamente porque ganó Trump, sino porque cada vez este capitalismo, que no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial, se gana más plata, esa plata cada vez está más concentrada, sin embargo cada vez hay más pobreza y más desocupados. Entonces, ¿cómo? Si hay más plata y más riqueza, ¿por qué hay más pobreza y más desocupados? Porque ahora, con la tecnología, con la informática, por ejemplo, trabajos como transporte, como logística, la industria automotriz, menos trabajadores. El ejemplo es Detroit. Detroit hace 30 años era una ciudad donde se armaban del primer tornillo al último todos los autos de Estados Unidos. Hoy vas a Detroit, es una ciudad desolada. Digamos, eso nos va a pasar a todos o nos está pasando. Entonces pensar la Argentina o el mundo en términos de pleno empleo, sin entender qué pasa hoy con este capitalismo globalizado, financiero, nos puede llevar a soluciones erróneas. Entonces el desafío es qué hacemos con los que van quedando al margen de este sistema, al margen de las grandes empresas, y qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay dos planos. Nosotros estamos en un plano de bomberos. La organización social es una organización que está recogiendo no desde ahora, porque la crisis de la dictadura que se acentúa en los 90 y explota en el 2001, dejó a un 10% de argentinos fuera del mercado formal e informal, de compañeros que perdieron la práctica del trabajo, porque es abuelo, padre, hijo y nieto que no han trabajado, y es muy difícil incorporarlos a la actividad laboral, aunque sea informal. Luego tenés un 20% de trabajadores formales que conforman el 80% del PBI. Digamos, hay una desigualdad, hay que desentrañar todo ese mecanismo, y creo que también los sectores populares tenemos que estudiar esta nueva realidad, porque si proponemos soluciones como que el capitalismo es bueno o que vamos a adquirir el pleno empleo con las recetas de antaño, también le vamos a cerrar más allá de la honestidad, la buena voluntad y las buenas intenciones. Y me parece que el gobierno de Macri comete errores políticos, que no tiene pericia, porque no son de la política, sí tienen claro qué es lo que quieren, y lo están haciendo, que es transferir la mayor cantidad de recursos a los grupos económicos concentrados. Sí. Cuando se ve bajo el arco, cuando ve que le vienen, pide gancho y negocia, va ganando tiempo, va aprendiendo, pero no vacilaron tanto en perdonar a las eléctricas respecto a las deudas que tienen. Ahí no les preocupa tanto el costo fiscal como cuando tienen que discutir hasta el último centavo si está destinado a invertir en trabajo en los sectores más humildes. Claro, y estamos hablando de quienes no tienen empleo, pero para los que tienen también, bueno, lo que ha dicho Macri en las últimas horas, ¿no? Respecto a los convenios colectivos, que hay que volver a negociarlos, se está negociando también la ley de ART, ¿no? Para los que sufren accidentes. Para que la economía crezca, el trabajador tiene que perder derecho. No le dice a los empresarios poderosísimos que son dueños de dineros impresionantes porque la economía está reconcentrada en Argentina. Ustedes está bien que sean ricos, sigan siendo ricos, pero sean un poco menos ricos. Permitan que los trabajadores tengan un ingreso digno. Eso no está permitido en el lenguaje de Macri. Él ¿cómo entiende la política? Que las mayorías, que son los trabajadores, pierdan derechos para ser competitivos. ¿Y qué hacen los grandes empresarios? No hablo de la pyme, que es otro capítulo. Digo, los grandes empresarios, los grandes industriales, el sistema financiero, el sector agroexportador para ser competitivo en función del bien común de la Argentina. O solamente son competitivos en función de lo que ellos ganan y se despreocupan de la Argentina, salvo cuando hay una crisis y quieren que el Estado los ayude, con la plata de todos nosotros. Claro, ¿no? Porque incluso cuando fue esa celebración del 1 de mayo, que él también planteó sobre el ausentismo, es llamativo como el presidente muchas veces sigue hablando como un empresario, ¿no? Redirigiéndose a los trabajadores, el tema de la industria de juicios también, ¿no? Pero un empresario, por ejemplo, Ford
Quería que sus empresarios ganaran bien, sus trabajadores ganaran bien, porque tenían que comprar un Ford, un auto. Y todos los trabajadores tenían que ganar bien para poder comprar un auto. Si no, ¿a quién le vendía los autos que él fabricaba? Claro. A mí me da la impresión que ahora, como no existen esos mercados globales en términos de productos, hay nichos y ha cambiado la comercialización y el sistema financiero genera más rentabilidad que el sistema productivo, que son empresarios que lo que defienden es su ganancia, más allá de si le venden a pocos o a muchos. Claro. Y eso implica rediscutir, repito, desde nosotros para poder debatir políticamente con Macri, porque esto también en algún momento se traslada a lo político electoral. En meses va a haber elecciones. Si nosotros queremos ganar a la provincia de Buenos Aires a Macri y queremos que alcanza con nombres, con acuerdos de dirigentes y no pulsamos qué le pasa a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, no escuchamos, no aprendemos, vamos a volver a perder. O podemos ganar, pero sin entender que está en juego. Una victoria electoral, si no es política, no alcanza. Y acá lo que está en juego es que millones de argentinos tienen su situación económica crítica y muy preocupante. Bárbaro, Chino, me diste el pie para ir a la pausa y después ponernos en un tema ya más electoral y hablar del peronismo y de Cristina y lo que se viene el año que viene, ¿te parece? Bueno, si vamos no a habla la de San pausa. Lorenzo, todo bien. De San Lorenzo no, hoy no hablamos. Vamos a la pausa y seguimos. Muy bien, seguimos entonces con Chino Navarro y habíamos prometido hablar un poco del peronismo. Ustedes tomaron una decisión muy fuerte este año, que fue cuando separaron el bloque de diputados del bloque mayor del Frente para la Victoria, aunque después, por lo que se vio, siguieron yendo a actos y siguieron compartiendo. No fue que se separaron del todo, sino que, bueno, armaron su propia estrategia legislativa. Me parece que esa fue la intención de esa separación. Una propia estrategia política que por supuesto también se expresa en el Congreso. Nosotros queremos que semejante derrota electoral, digo semejante porque perdimos con un espacio político-económico que jamás ganó elecciones en Argentina. Siempre llegaba a sangre y fuego, ahora ganó con el 51% de los votos. Esto nos obliga a revisar en qué nos equivocamos, qué pasó. Pero además en el caso nuestro somos una organización política con un fuerte componente social. Tenemos que rendir cuenta, tenemos que responder cotidianamente. Tiene que ver con lo que me preguntaste. Nosotros somos bomberos que vamos afrontando situaciones que surgen cotidianamente. Por supuesto que entendemos cuáles son las causas, y si no las entendemos queremos discutirlas, queremos aprender, económicas, lo macro, pero mientras tanto el compañero del barrio te pide, mirá, acá los pibes, mis pibes no le puedo dar de comer, me puedes ayudar con un merendero, podemos organizar algo, una changa, hay que dar respuestas, y en ese marco nos parecía que la unidad era el camino y que se iba a construir en la calle. Y el ejemplo es la movilización del día viernes. Nosotros marchamos con fuerza, lo habíamos hecho ya en San Cayetano cuando fuimos a Plaza de Mayo, con fuerza con las cuales nosotros teníamos profundas diferencias políticas, Barrios de Pie, la corriente clasista combativa. Y sin embargo, ¿qué nos une? Que la barriada, los compañeros y vecinos de ellos tienen los mismos problemas que los nuestros. Claro. No tienen changa, no tienen un mango y tienen hambre. Con lo cual, si nos unimos, podemos debatir, discutir al gobierno medidas paliativos, acciones que pueden ser temporales, pero ir ganando tiempo mientras la política se va reacomodando desde un proyecto que busque confrontar claramente con Macri, que sea netamente opositor, expresando las ideas de la mayoría del pueblo argentino. Y a veces cuando estás en un bloque o en otros ámbitos que por ahí lo ideológico prima más que lo político, no es ni bueno ni malo, pero a nosotros nos generaba limitaciones, trabas. Por ejemplo, nunca pudimos encontrar un ámbito en el bloque para discutir la emergencia social. Tuvimos que irnos para poder trabajarla con tranquilidad y poder encontrar acuerdos con sectores. ¿Por qué? No sé, porque yo apenas sé los errores que cometo yo y algún acierto. Si me preguntás, vos me preguntaste recién fuera de cámara en la pelota del gol que nos erramos. ¿Qué sé yo? Porque lo erramos. Sé lo que me erro yo. Y además sería muy ¿Pero muy por soberbio. qué? Porque ni siquiera hay una idea de confrontación total con el gobierno, no se puede hablar, no se puede presentar un proyecto. ¿Por qué no se podía presentar un proyecto? No dije que no se puede presentar. Proyectos se presentan. Dije que no podíamos buscar la forma de que se trate en el bloque para presentar un proyecto de emergencia social. No era prioridad. No dije que no se proyectos se pueden presentar. Y también el tema es qué proyecto presentás. Si presentás el mejor proyecto de algo que sabés que vas a perder en el recinto y te vas contento porque diste una batalla testimonial, o vas al barro, te metés, la peleás y sacás un resultado que a lo mejor no es el que querías. Querías llevarte 10, te llevaste 6, te llevaste 5, pero
Nunca fuimos oposición de un gobierno de estas características en democracia. Estamos aprendiendo, Claro. pero mientras tanto vos tenés que dar... las organizaciones sociales que integran la CETEP y otras que se están sumando, realmente están sorprendidos de lo que se ha logrado para fin de año. Fin de Sí, año, la verdad que a priori este proyecto parecía no pero tener... vamos a dejar que se institucionalizó la economía popular y que va a haber 10.000 millones de pesos anuales, más la reasignación de casi 17.000 que tiene el Ministerio de Trabajo. Que muchos están asignados, pero otros se pueden reasignar. En el hogar de una persona que cobra, que tiene una Argentina Trabajo, un Ellas Hacen, muchos de ellos van a cobrar entre el 15 de diciembre y los primeros días de enero 10.000 pesos. Que para muchas personas que lo están viendo a lo mejor no es importante. yo creo que 10.000 para pesos muchos otros, muchísimos, millones de argentinos, es muy importante. ¿Le va a resolver la vida? No. ¿Va a garantizar el estudio de sus chicos? No. Pero le permite pasar un fin de año con un mínimo de dignidad. Con la convicción que el 7-8 de enero nosotros volvemos, porque esto es una paritaria permanente. Claro. No es que cerraste y volvés el 20 de diciembre del año que viene. Siempre la seguís Todos los discutiendo. meses. ¿Y qué influencia puede haber tenido el Papa Francisco, que recibió a los movimientos sociales y les dio, ¿no?, un apoyo a lo que venían reclamando? Bueno, el Papa Francisco, cuando no era Papa y era Jorge Bergoglio, el cardenal, con quien Emilio Pérsico y Juan Grabois discutían este fenómeno de la economía popular, era con él. Los primeros trazos teóricos, o los primeros palotes, que después empezó a tener algún componente teórico, y digo teórico en forma pretenciosa, porque hay mucho para aprender sobre la economía popular, se hizo con Jorge Bergoglio, y posteriormente, desde que él es Papa, siempre el tierra, techo, trabajo es un planteo de reconocer la economía popular en el mundo, porque es un fenómeno que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Mucha riqueza, muchísima, muy concentrada, más pobres y más desocupados. No cierra esa ecuación que cuando más creces, más trabajo hay. Eso era antes. Con esta ecuación actual de este capitalismo financiero globalizado, eso se agotó. El apoyo de la Iglesia fue importante, el apoyo de los representantes de la Iglesia que nos acompañaron en las reuniones con el gobierno, entre ellos Monseñor Maletti, marcando con firmeza la necesidad de atender los sectores más humildes. La CGT, el apoyo de la CGT fue muy importante, no solamente en el acto del viernes, sino trabajando en la conformación de ese acercamiento, de poder debatir ideas, de poder discutir, porque nosotros en realidad lo que queremos es que los trabajadores el día de mañana se incorporen a un gremio, no es que queremos que la economía popular dure de por vida. Ojalá el compañero pueda estar en un gremio con sus compañeros trabajadores, su obra social, todos los derechos que tiene un trabajador en nuestros derechos laborales. Mientras tanto, ese trabajador también tiene derecho a una obra social, tiene derecho a un aporte jubilatorio, a que el Estado le dé algún resguardo. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. La CGT ha ayudado mucho y también ha habido generosidad de otros bloques opositores, con los cuales tenemos diferencia, pero en el tratamiento, tanto en senadores como en diputados, cuando íbamos a la sesión especial, han jugado correctamente y eso es bueno. Podemos discutir otras cuestiones, pero cuando estaba en juego obtener alguna mejora, algún paliativo para los sectores más humildes, han acompañado. Chino, volviendo al peronismo, que siempre tarde o temprano se termina alineando con algún liderazgo, ¿no? El peronismo es así. Durante 12 años y medio lo tuvieron resuelto al tema del liderazgo y ahora está ahí, ¿no?, en una situación nebulosa. ¿Qué hacemos con Cristina Kirchner? Diego Bossio dijo ayer, no quiero hablar más de Cristina, ya fue pasado y no le fue bien, ¿no? Se terminó peleando ahí en pleno recinto del Congreso con los de la Cámpora. ¿Cómo sigue esta cuestión? No, el liderazgo me parece de Cristina no lo discute nadie, ni quienes la cuestionan, porque no puede ser que ella que surja de ella, pero lo toman muchísimos argentinos. Por eso tiene una intención de voto importante. El problema del peronismo es cómo se organiza y cómo se conduce en el día a día. Y me parece que eso es una tarea de todos los peronistas, de que los que circunstancialmente somos dirigentes, de los militantes, de los compañeros, pero sobre todo me parece que la política tenemos que leer lo que está pasando en el mundo y que pasó también, y quizás no lo apreciamos adecuadamente con el triunfo de Macri. La sociedad está cansada de los políticos, de nosotros. Porque le hablamos como políticos y le dice, ¿cuándo me resuelve los problemas? Mira, todo muy lindo, Chino, pero yo hace 10 años, 30 años no me faltaron a la calle. Mira, yo cuando llueve se inunda.
yo me quedé sin laburo, a mí la plata no me alcanza. Y vos me hablás del estado de bienestar, de la informática, de Detroit. Me parece que nos falta volver a ser representantes genuinos de nuestro pueblo. Los políticos discutimos y hablamos entre políticos y creemos que esa es la realidad, y eso es un tupper. Yo digo que es una pelopincho. Si los políticos no salimos de esa pelopincho y no aprendemos de nuestro pueblo qué es lo que requiere ahora, más allá de que todo el mundo quiere trabajo, seguridad, un sueldo digno, pero cómo se implementa, cómo se conforma una fuerza política, qué es ser democrático hoy en términos políticos, qué es escuchar, qué es aprender y qué construir una referencia que represente a esos sectores, y nos vamos a encontrar con sorpresas lamentables. Yo no creo que esto se reorganice en torno a dirigentes o una referencia en base a una encuesta. Yo creo que hay que discutir ideas, que hay que tener una propuesta propositiva, que la agenda ha cambiado, entender que la sociedad, cuando yo veo el barrio, a mí nadie me habla de candidato. Lo que yo noto es que hay un escepticismo con la política muy grande, que hay una distancia, y eso no es bueno, porque el único instrumento que tienen los sectores populares es la política. Y yo creo que hay toda una campaña que no es casual para demonizarla, los políticos son todos chorros, los políticos son inútiles, los políticos no hacen nada. Y seguramente habrá políticos que reúnen esas características como los habrá en otras profesiones y en otras actividades. Pero el pueblo no tiene un diario, no tiene un banco, no tiene una gran empresa. Lo que le ha movido la historia argentina lo ha hecho a través de la política. Si tomamos de que tenemos democracia hasta ahora, lo hicieron con Irigoyen, lo hicieron con Perón, se intentó con Alfonsín, con Néstor, con Cristina, pero tenemos que volver a la política. Pero la política es modificar la realidad en función de la mayoría, no modificar la realidad en función de los políticos. Muchas gracias, Chino, Gracias por a estar vos. aquí, y nosotros nos despedimos. Chau, hasta la semana que viene.